Bueno, pues hoy venimos a hablar un poco de relevo generacional. Y entonces, bueno, pues tenemos aquí a tres, ¿no?, personajes que yo creo que, bueno, con la historia de las empresas que ahora están ellos llevando, ¿no?, pues vamos a poder hablar un poco de esos cambios que se han dado en las empresas, ¿no?, cómo han cogido las empresas familiares que antaño, ¿no?, llevaba la mona o la abuela, y luego pues o el Aitona, ¿no?, y hemos ido cogiendo y qué cambios hemos hecho, ¿no? A mí, bueno, luego vamos a seguir. Entonces, si os parece, si queréis, podéis presentaros un poquito cada uno, contar, ¿no?, el tiempo que lleváis en la empresa y luego ya empezamos a lanzar preguntas para Muy bien. hablar de algunos temas. Antonio, ¿quieres? ¿Empiezo yo? Hola, buenos días. Soy Antonio Rébola. Lo primero de todo, pues agradecer a Basque Culinary que cuenten con nosotros. Es un placer, pues, para nosotros, una empresa del mundo de la alimentación, estar en una catedral de la alimentación. Bueno, pues nuestro origen es una familia de panaderos. Yo represento la quinta generación. El, el- el la primera fecha que encontramos de un panadero Rébola en la ciudad de Zaragoza, porque siempre hemos estado allí, es del año 1902, y desde entonces, pues, el bisabuelo, el abuelo, mi padre, fuimos panaderos. Con esto quiero decir que el negocio de panadería es un oficio que se va pasando de generación en generación. Entonces llegamos a la nuestra y quizá yo siempre he estado muy metido en el mundo de la emprendeduría. Llegué a ser, pues, incluso presidente de los jóvenes empresarios, porque siempre hemos estado en este mundo. Y la característica es que nosotros nos tocó, a nuestra generación, hacernos cargo muy pronto de nuestra empresa. Cuando yo soy el mayor de 5 hermanos, cuando tenía 12 años, pues mi padre, que era el panadero, falleció en un accidente, y a los 16 años pues falleció nuestra madre. Entonces, bueno, pues con 16 años nos tocó hacernos cargo de la empresa. Lógicamente, estábamos apoyados por el resto de la familia, pero bueno, empezamos nuestras tareas. Había que ir al banco, había que contratar gente, había que hacer todas las tareas que conlleva ser empresario. Y a partir de ahí, bueno, lo primero que hicimos fue formarnos. Había escuelas, lo que hacíamos era ir a otras panaderías, a otras ciudades, aprender cosas e intentar hacer cosas diferentes que lo que hacía en Zaragoza. Pues es una ciudad muy competitiva. Todo se centraba en aquellos tiempos en hacer muchas barras y muy baratas y venderlas a lotes, etcétera. Y nosotros nos centramos, pues, en hacer cosas diferentes. Empezamos a trabajar. Al principio, pues, éramos 4 personas. Fuimos creando productos. Pasamos de la panadería, pues, a la bollería y la pastelería, y ya llegó un momento que dimos el salto al mundo de la franquicia. Hicimos unas tiendas especializadas. Ahí vimos que podíamos poner todo nuestro saber hacer en valor, y eso quizá, pues, es lo que más reconocimiento nos ha dado, ¿no? En este momento, pues, tenemos 40 tiendas. Somos casi 500 personas trabajando entre las fábricas y las tiendas. Y bueno, resumiendo un poquito, Un buen resumen. el estado nuestro. Muy bien. Bueno, empresa de 500 personas, no está mal, ¿no, Gorka? ¿Qué te parece? Bueno, Gorka Chapartegui, restaurante Alameda, cocinero, bueno, estrellado, Michelin. Y también, ¿no?, parte de una generación de restauradores o Pues sí, bueno, cocineros. lo primero, dar las gracias al foro por esta invitación, que a mí me hace mucha ilusión, desde luego, contar nuestra historia, que al final nuestra historia es la historia de nuestra familia. Yo, bueno, me siento muy reflejado porque a mí también me pasó lo mismo. Hubo un cambio generacional, somos la tercera generación. Este año hacemos 76 años de que se fundó la empresa. La fundó mi abuela, soltera todavía, una emprendedora con 21 años o 22 años, algo así, y luego se casó al año siguiente. Y me siento muy reflejado porque nosotros también, yo en mi caso, viví un cambio generacional muy brusco. Se murió, los pilares de la empresa se murió en el mismo año, pues mi tío, muy joven, con 42 años, y mi abuelo. Y mi abuela ya era mayor. Y el cambio generacional, yo ya estaba ya, pues, un poco metiéndome en el mundo de la gastronomía, y con 21 años me tuve que hacer cargo de lo que era la cocina del restaurante familiar de toda la vida, ¿no? Inconscientemente, al final, la necesidad hizo que ese restaurante evolucionara sin querer, porque me dijeron, tú tira,
y yo tiraba, pero sin, sin ningún tipo de orientación ni nada. Iba tirando y venía con unas ideas de otro tipo de restaurantes, ya con una estructura y una formación, y yo iba tirando. Inconscientemente, si yo creo que me hubiesen marcado, no hubiese llegado a lo que hemos llegado y lo que es la Alameda en este momento, ¿no? Hubiese sido otra cosa. Pero bueno, la carga que te vas echando encima es una carga también que con 21 años la tienes que ir asimilando y yo en aquel momento lo pasé mal. Luego se va estructurando lo que es el negocio y yo creo que ya también donde ya más nos estamos posicionando, pues hace 7 años que ya nos hemos quedado ya la tercera generación un poco gestionando lo que es el negocio, ¿no? Ya es una gestión mucho más profesional, te encuentras ya con un equipo, una estructura, 20 personas, y a nosotros nunca nos han enseñado a gestionar, nos han enseñado a cocinar, nos han enseñado a servir. Y es cuando te empiezas a preocupar de decir, ¿quién gestiona esto? Y te empiezas a formar y te empiezas sobre todo a apoyar en empresas exteriores o en personas exteriores para que te ayuden sobre todo a llevarlo, ¿no? En este momento que la gastronomía además tiene tanta proyección, somos foco de muchas cosas, yo creo que te sientes muy pequeñito y dices o te formas y empiezas a dar pasos adelante o si no, al final pues te quedas pequeño, ¿no? Y te pasa la ola y te quedas ahí. Yo creo que una serie de pilares muy importantes en nuestra filosofía es la identidad, es saber sobre todo de dónde venimos, lo que somos y hacia dónde vamos, ¿no? Luego el compromiso, lo que he oído también al principio que ha dicho José Mari, yo creo que el compromiso ya, el tema de la restauración, el tema de un restaurante, es muchísimo más que dar de comer. Es al final un compromiso con la sociedad, con los productores, con los clientes, con todo. Y luego la innovación, que hay que evolucionar. Si no evolucionas, pues te quedas pequeño. Eso es. Gracias, Pues eso es Gorka. un poquito... Así un resumen, ¿eh? Ahora iremos hablando un poquito más. Egoitz, en tu caso... Arratsaldeon, uy, egunon. Ego- Lo mío justo lo contrario, a los nuestros no los mandas ni para Dios. Entonces, pues bueno, nuestra empresa bueno, viene desde años inmemoriales. En 1595 tenemos un documento que bueno, existía Zapiain como sidrería en el caserío donde hoy en día estamos. Era una denuncia y poco a poco bueno, ha ido avanzando hasta los 1950, así que nuestro abuelo ya se dedica exclusivamente a lo que es la sidrería, que antiguamente no hacía nadie eso. Luego ya cogieron mi padre y mi tío y bueno, pues evolucionaron un poco desde el punto de vista de producción. Mi tío fue el primer enólogo y bueno, empezaron por ahí los tiros y luego ya lo que entré yo, luego han entrado mis primos y luego poco a poco le estamos dando un enfoque, pues vamos a decirlo de la calidad, ¿no? Nuestros padres hacían un producto bueno y pero la manzana no la cogían, la materia prima no la cogían como tal del País Vasco. Entonces, lo que ha dicho Peli antes y lo que ha dicho también José Mari, nosotros estamos intentando darle el valor, vamos a decir, al producto, a la cadena desde cero, desde la serritarra. Y sobre todo en nuestro caso particular, la sidra natural hoy en día, por mucha calidad que le demos y por mucho prestigio que le demos, el mercado no nos permite subir el precio. Entonces lo que estamos es sacando bebidas nuevas, nuevos productos para todo el tema de exportación. Entonces, como ha estado comentando antes aquí nuestro amigo, nosotros también nos estamos yendo fuera. Yo en mi caso estoy yendo fuera mucho y estás viendo pues, bueno, en el exterior qué tipo de sidras están haciendo, por dónde están avanzando y les coges un poco la idea y estás haciendo digamos, productos o intentas hacer productos de esa gama que en el mercado internacional ya están triunfando. Bueno. Entonces pues, los tiros van por ahí y bueno, nos dejan pues porque ven que internacionalmente sí que hay tirón y entonces lo que ha comentado Gorka antes, ¿no? Sí, sigue por ahí, pues porque ven pues que internacionalmente pues tienen tirón en un producto tan tradicional como es el nuestro, que es la sidra natural. La sidra. Muy bien. Bueno, o sea que tenemos quinta generación por aquí, tercera... claro, si nos remontamos al 1500, pues igual no podemos contar. ¿Sois los únicos de la familia que estáis trabajando en el negocio familiar o tenéis más? Por orden. En nuestro caso estamos todos los hermanos. Digamos que nos hemos ido, como empezamos tan temprano, nos fuimos incorporando paso a paso, uno a uno. No pensábamos que
Al principio nuestro negocio, pues yo vendía pan en la tienda, mi hermano era el que hacía de panadero y los otros estudiaban. Entonces, bueno, cuando yo me saqué el carnet de conducir, aquello fue ya un avance. Entonces ya pues hacía la logística. Y se iban incorporando personas. El día que se incorporó mi hermana, a mí me hizo... Siempre lo cuento como una anécdota porque yo en ese año que estuve vendiendo mantuve mis clientes. Y a mí me dieron unas ventas y cuando acabé el año y pico vendía lo mismo. Y cuando entró mi hermana, en 3 meses duplicó las ventas. Entonces, bueno, ahí te das cuenta de tus limitaciones, ¿no? Dices, bueno, es bueno para algunas cosas, pero para otras no. Entonces, bueno, realmente luego pues mi hermano, ya que era el panadero, pues viajaba más, iba a sitios a aprender. Entró mi hermana, luego entró mi otro hermano que le tocó hacer la mili y esas cosas y ya se incorporó pues después. Y el pequeño un día dijo que quería ser pastelero. Entonces, pues ahí empezamos otra ruta de pasteleros. Y entonces, bueno, desde ahí empezamos a crecer, primero con la tienda que teníamos y haciendo muchos clientes, mucho de hostelería, muy enfocados a la hostelería en principio. Y luego ya descubrimos el tema de la tienda, de hacer muchas especialidades de pan, diferentes, con sabores diferentes, ingredientes diferentes. Y ahí ya surgió la franquicia, que es bueno, lo que nos hizo crecer más, ¿no? Pero sí, seguimos O sea, que los 5 hermanos los hermanos, y lo que hemos hecho siempre es especializarnos en una tarea, no el ir girando cada uno que haga de todo, sino que si uno es el panadero y otro es el que se encarga del marketing, cada uno tenemos nuestro trabajo, aunque nos apoyamos, nos reunimos, pero nos especializamos. Muy bien. Porque a vosotros... Pues en nuestro caso también estamos los 3, somos 3 hermanos y estamos los 3 hermanos. Yo creo que el más consciente fui yo, que quería meterme en la cocina y me dirigí un poco, sobre todo después de mis estudios, me dirigí sobre todo a cocina. Mis hermanos fueron pues una inercia y yo creo que fueron integrándose en el equipo, ¿no? Yo siempre recuerdo el mayor disgusto de mi abuela cuando le dije que quería ser cocinero, se echó las manos a la cabeza, fue un disgusto para ella. Ella al final, es que vivimos otras generaciones totalmente diferentes y otra serie de momentos, ¿no? Ella al final pues, ha tenido que tener una vida muy dura. Yo me acuerdo que al final las pilas de platos que había después de los servicios solo para fregar empalmaban con el servicio de la noche y claro, vivían allí, ¿no? Era una vida de familia, se vivía en la cocina y la cocina era el centro de la casa, era como el salón de la casa. Allí comían todos, toda la familia. Bueno, mi abuelo luego tenía una huerta al lado del restaurante y era lo que aprovisionaba al restaurante. Y nosotros, toda esta esencia la queremos transmitir nosotros ahora en estos momentos con otra serie de medios. Sobre todo ser un espejo de lo que somos, de nuestra cultura, de nuestras costumbres y sobre todo esa identidad de no perderla, ¿no? En estos momentos que vivimos en un mundo de una globalización tremenda que te come, que ya no sabes si haces comida japonesa, si haces tailandesa o qué haces, pues sobre todo al final ser un fiel reflejo de lo que somos, ¿no? De la Alameda, sus raíces, de mantenerlas muy bien y nunca olvidándonos de innovar, porque innovar al final es importante, te tienes que poner en el momento ¿no? que estás, ¿no? Te pide el cliente. Muy bien. Egoitz, eta zuek? Bueno, nosotros están mi padre y mis tíos llevando, vamos a decir, el cotarro desde arriba. Ya mi tío ya se jubilará dentro de poco, mi padre ya dentro de 2 años, y luego estamos yo y mis 2 primos, los cuales pues bueno, nos vamos a encargar pues cada uno yo del sistema productivo, uno el otro de gerencia, el otro de administración y hoy en día también las redes sociales que son tan importantes. Y entonces estamos 6, vamos a decir, trabajadores de casa. Luego hay 2 chavales del pueblo como operarios, el encargado que es como de casa y luego 2 secretarias que también son de casa. Pero bueno, todo queda en familia. Todo queda en familia. En nuestro caso sí. Bien, y entonces, hablando un poco de lo que es el relevo generacional, ¿no? Es cierto que en vuestros 2 casos fue un poco forzado, entonces, ¿no? Entiendo que hemos ido ahí un poco forzando para aprender y hacer, pero si pensamos en cómo fue en ese momento y quizá en cómo pueda ser dentro de unos años, cuando lleguen, ¿no? La siguiente generación, ¿cómo haríamos ese relevo generacional? ¿Cómo creéis que, bueno, en tu caso, por ejemplo, Egoitz, sí que será en activo, ¿no? O sea, os harán un relevo, entiendo, tu padre y tu tío, ¿no? El relevo es activo.
yo soy consciente de que si quiero hacerle a mis hijos parte, actuaría totalmente diferente. Pero yo le tengo a mi padre, que es mi jefe, mi padre, vas a casa y todavía te llevan los problemas Sigue siendo y padre y jefe. eso, encima los vascos como somos, que hablamos justo lo caixo y agur, pues que nada, que hay que comunicar más, hay que dejar más y eso que ya últimamente nos Os están dejan. dejando, pero joder, al principio para que te dejas embotellar una cuba que él tenía en la cabeza que tenía que ser esa, para que dijeses tú no, pues esa Esa no. porque está mejor, por así, por así, que no era porque Y sí. no había... Y costaba. Y yo a mis hijos, el mayor ya quiere ir a la Sí. sidrería y les digo, ostras, tú primero estudia, vive lo que quieres vivir y luego si quieres esto ya estará. Pero primero tú haz tu camino, avanza, aprende, sobre todo idiomas, que en este mundo vayas a Muy donde necesario. vayas. Nosotros pensábamos que si hacíamos nosotros y bueno, yo cuando fui a Chicago me invitaron allí a dar unas conferencias y pensaba que yo era una duna y me di cuenta que era un grano de arena en la De are- duna y encima que estaba abajo del todo que no me veía ni Dios. Y te das cuenta de que el mundo es muy amplio y cuando vas ahora a conferencias o cuando vas a concursos internacionales dices, ostras, no eres nada. Y tienes que aprender y potenciar los muchas chavales eso lo cosas. tienen que transmitir. O sea, que aprender, pues mandaremos a estudiar. Yo sí por Y lo luego menos. ya... Antonio, ¿vosotros cómo...? Pues nosotros el relevo generacional pues fue un poco forzado, pero por eso mismo tuvimos mucho cuidado, ¿eh? No sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos, desde luego no era una empresa en la que a priori pensáramos que podíamos trabajar. Bueno, nosotros los panaderos pues muchas veces pasa que tienes la panadería y vives encima, ¿eh? Nosotros bajamos por las escaleras y estábamos en el horno. Entonces, bueno, esa cultura la tienes desde pequeñito y cuando bueno, nos encontramos con nuestra situación, pues empezamos a incorporarnos, a trabajar. Pero desde el principio, cuando ya vimos que aquello empezaba a tomar forma y que podíamos dedicarnos a esto, pues nos informamos y lo primero que hicimos fue unas sociedades para que el pequeño negocio tuviese cada uno más responsabilidad o más participación en aquello que él se dedicaba. Porque bueno, lo raro es que haya salido todo bien y que estemos todos juntos. Lo Los que 5 nos hermanos, vaticinaban en todos los Sí. sitios, dicen, tenéis una empresa. Yo iba a un foro, pues como pueda ser este, en Madrid o en Buenos Aires, y siempre me oía lo mismo. Y dice, esto es porque sois solteros. El día que os caséis, discutiréis y la empresa desaparecerá. Esto es lo más normal, lo que pasa el 80% de las veces. Entonces nosotros, bueno, en base a ese criterio siempre hemos intentado pues, tener las cosas claras, dentro del trabajo separarlas muy bien de la familia. Hoy en día estamos todos casados, tenemos 11 descendientes que están entre los 20 y los 7 años y que bueno, pensamos cómo puede ser ese relevo generacional y desde luego nosotros los preparamos para que puedan ser lo que ellos quieran, no estamos preparando para que se tengan que incorporar a la empresa, porque entendemos que el que se incorpore a la empresa debe ser para un puesto directivo y tiene que apasionarle y tiene que ser muy bueno en eso. Y entonces, bueno, pues hay uno que quiere ser profesora y otro que quiere estudiar otra cosa, pues le vamos a apoyar exactamente igual. Y si hay alguno que viene aquí y estudia para cocinero o para pastelero, pues será fenomenal. Nosotros tenemos un problema dentro del sector de la panadería, es que realmente no hay escuelas, no es un oficio que tenga formación y títulos reconocidos, lo cual el cambio generacional en el sector de panadería no existe. Realmente cuando se jubila el dueño, el negocio suele traspasarse o desaparecer. Y ese es un problema muy importante. Nosotros lo solucionamos yéndonos a Suiza, que es donde está una de las escuelas más importantes. Tengo una sobrina que está estudiando en Alemania, pues allí la formación dual sí que se dedica a todos estos temas. Y bueno, pues lo vamos preparando lo mejor posible y que el que quiera seguir, que esté convencido, y si no, pues se podrá hacer de otras formas. No es necesario. Es importante, ¿no?
Que puedan decidir ellos su camino. Eso es. Luego nosotros tenemos que dar pie un poco a ello, ¿no? Yo, por ejemplo, en el Manzanal, a los chavales les he puesto una huerta pequeñita, les he puesto unos animales y ya poco a poco ellos quieren al Manzanal para estar conmigo y para ver cómo estamos trabajando, pero ya les pones un caramelo y te lo cogen enseguida, ¿no? Ahí estamos comentando eso, que bueno, ya pues eso, ya los enganchas porque te ven a ti la voluntad, el amor propio, cómo estás disfrutando. Sí. Y eso es el mejor aprendizaje para ellos. Sí, y luego, si quieres ser profesor, ojalá tenga más vacaciones que yo. Alguna más, pero sí. si quieres seguir dinero, pues bueno, que siga siendo... Pero el estudiar eso es vital. Es vital. imprescindible, sí. ¿Y vosotros, Gorka? Pues yo creo que nosotros es el efecto contrario muchas veces, ¿no? Basta que no quieras para que todo el mundo quiera meterse. Y todo lo contrario, basta que quieras para que todo el mundo no quiera meterse. Yo creo que al final tiene que ser natural. Yo creo que en estos momentos hay sobre todo herramientas para poder hacer un relevo generacional. Herramientas en cuanto a protocolos familiares. El que quiera entrar en la empresa tiene que cumplir una serie de requisitos y que no sea la empresa una ONG, ¿no? Que por ser de la familia todo el mundo tenga derecho a entrar y aquello al final nadie tire y todo el mundo a la sopa boba, como se suele decir, ¿no? Yo creo que en ese caso yo creo que hay que marcar una serie de requisitos que el que quiera entrar en la empresa por ser de la familia tiene que cumplir una serie de formaciones y para cada puesto una serie de formaciones. Claro. Y yo creo que es muy importante que se empiece desde abajo y que se vaya subiendo escalones. Para que aprendan, ¿no? Para que se aprenda y que se sepa todo cómo es. Claro. Sobre todo en empresas pequeñitas. En empresas pequeñitas los recursos vienen por parte de todos. En las grandes la estructura está mucho más marcada y ya cada uno ya se sabe lo que tiene que hacer. Y en las pequeñas, yo creo en nuestro caso, sí que hemos notado estos últimos años que lo hemos trabajado en cuanto a estructura, porque venimos de un núcleo familiar que era trabaja y no pienses. Y ahora empiezas a pensar y dices, hay que gestionar. Y cada uno tiene que gestionar su apartado y tiene que tener un ámbito para cada uno que los demás no se metan dentro de él. Sí, de hecho yo creo que nos queda poco tiempo, me comentan por ahí, pero hablar un poco del modelo de gestión. Yo sé que en tu caso, Gorka, pues pasaste de ser imprescindible, ¿no?, a querer no ser tan imprescindible en el día a día, ¿no? Entonces, yo creo que eso se da mucho en las empresas familiares y creo que es importante también el cómo hemos hecho ese cambio, ¿no?, de modelo de gestión en el que yo estoy para todo, en todas partes, a todas horas, ¿no?, porque además quiero supervisar y darme cuenta de que esté todo bien, ¿no?, como dicen los americanos, take a step back, ¿no? Vamos a dar un paso atrás y poder... Hombre, cuando tú creas una cosa, yo creo que es muy importante dar un paso atrás, ¿no?, y dar paso a otros para que lo vayan haciendo. Pues no te fías, no lo van a hacer como tú, y está claro que no lo van a hacer como tú, pero hay veces que lo hacen muchísimo mejor que tú. Y ese paso de dar un paso atrás es muy complicado, porque claro, estás todo el día mordiéndote la lengua y pisando y ostras, y si lo quiero hacer yo, ¿no? Y yo creo que lo importante es eso, trabajar eso, que estructurar, que cada uno tenga su ámbito y que tenga su posibilidad de hacer sus cosas a su forma. Pero eso sí, siempre con un objetivo y un camino marcado. Unos procesos. ¿En vuestro caso? Nosotros el camino ya lo tenemos marcado y en nuestro caso es formar a los chavales y tener confianza con ellos. Mi padre, cuántas veces le he dicho, pero ¿cómo lo vas a dejar encargado? Vas a hacer ese trasiego. Es un trasiego que es pasar de esa cuba a esa cuba. ¿Por qué no lo vas a dejar? Y las discusiones que venían, pues, que son cosas diarias, entonces hay que formarla, hay que dejarle a cada equipo tener su trabajo. Cuando coja cualquier persona, será en una panadería, en un restaurante, en una sidrería, cualquier trabajador, cuando tenga confianza y cuando tenga el apoyo de atrás de tanto el directivo como su superior, vamos a decir, coge más confianza, coge la empresa como suya y eso es la mejor manera de que la empresa vaya bien. O sea, que igual había más cambio entre la generación de tu padre y tu tío con vosotros, ¿no? Aquello no era comunicación, aquello era haz esto y ya está. Eso casi era una dictadura, ¿no? Llevándonos bien. Pero hoy en día, pues yo a la persona que me ha formado, que es nuestro encargado, le doy órdenes, pero las órdenes no son directas, son Javi, ¿qué te parece que hagamos esto y esto y esto? Y como ha dicho Gorka, ¿y si hacemos esto y aquello, no es mejor? Y dices, hostias, pues claro, ¿no? Pues sí, pues esto, aquello es mejor, por esto, por eso. Entonces, si hay comunicación, tanto para un lado o para otro, siempre sales ganando.
Y eso, pues eso, antes eso pues fallaba un poco y ahora pues poco a poco, pues a ver, todos los días tampoco no acertamos, pero bueno, Bueno, pero vamos vamos mejorando. mejorando, ¿no? sí, sí. ¿Y vosotros, Antonio? Pues sí, coincido con lo que dicen mis compañeros y ciertamente pues la gestión tienes que estar replanteándotela continuamente y pues por cambios generacionales, sí, pero también mucho por el crecimiento, ¿no? Por lo que hoy está bien, Muy claro. empiezas a crecer y aquello se ha quedado antiguo. Y hay que hacer como una reingeniería de todos los procesos y entrar en un sistema pues, de mejora continua, ¿no? Claro. Y para eso es imprescindible tener equipos de gente preparada. No hace falta tener mega cracks de ningún tipo, ¿eh? Lo que hace falta es Formación, gente ¿no? con buena actitud y tú estar preocupado de darles la formación adecuada, la preparación adecuada y entonces, bueno, los equipos yo creo que bien equilibrados funcionan mucho mejor que una individualidad que puede llegar a X cosas muy bien, pero al final se le van a escapar. Claro. Bueno, además ¿no? Yo creo que hablamos de dos tipos de ejemplos, el vuestro un poco más, ¿no? Más petit comité y bueno, claro. Sí, pero cada tienda es un negocio. Es un negocio y tienes 40 tiendas, pero en esta tienda no sabes si están haciéndolo todo de la misma manera y al final tienes que confiar en gente, formarlas y delegar todas las tareas, ¿no? Que el trabajador coja la empresa como suya. Que entienda, ¿no? Sí, Que es sí, suya sí, y que de esa manera coja las riendas. Esa es la clave. Nosotros, por ejemplo, lo hemos acertado. Un chaval que no estaba nada a gusto porque mi padre era, pues lo que te he dicho, ordeno y mando. Hoy en día, pues el chaval está encantado, pues porque se le da la palabra, ¿no? Y aunque no esa palabra luego no le hagas caso, porque no tienes razón, pero por lo menos, ¿no? joder, agradece, el chaval agradece Claro, un huevo. Sí, claro. sí. Bueno, a veces no todos tienen razón, ¿no? Pero, bueno, y acabamos ya con una conclusión personal del relevo generacional. ¿Qué podemos decir? Vuestra visión, ¿no? Muy particular, muy personal de lo que ha sido y puede ser el relevo generacional. Bueno, pues yo creo que hay que analizarlo, prepararlo y que hay que utilizar mucho el sentido común, ¿eh? No hay una fórmula escrita, pues hacer un protocolo de 100 páginas, yo creo que es más interesante que sea de una página y que sean unas ideas muy de sentido común de qué es lo que necesita la empresa y las personas, estudiar esas dos variables. Esas dos variables. Egoitz, vosotros. Yo a los chavales, a mis hijos les digo, aquí hay unos payasos en el País Vasco que tiene una frase que es, eso es, y Marimotoch, y dicen que sentitu pentsatu ta ekin, que es sentir, pensar y actuar. Y eso es lo que hay que hacer nosotros en nuestra casa, saber de dónde venimos, saber a dónde queremos ir, pero teniendo en cuenta que hay atrás, que desde el casero que nos coge la manzana del árbol con la mano sin que se golpee hasta que la botella salga, pues todo eso pues dentro de una certificación de seguridad alimentaria que estamos metidos, dentro de una calidad que lo vean y que vean que, bueno, que cuando se abra una botella de sidra y el cliente haga así y casi te empiezas a llorar, que ellos lo valoren, ¿no? Que lo valoren y yo creo que ahí está la clave. El valor del producto. ¿Y vosotros, Gorka? Pues yo al final estructurarlo como si fuese una empresa y que cada uno tenga sus responsabilidades dentro de la empresa. Y luego en nuestro caso al final transmitir familiaridad. Es lo que somos, una familia, en este caso estamos 3 hermanos, está mi tía todavía y al final es transmitir familiaridad a todo el que está en el equipo. Muy bien. Elena, pues perdona, si me permites, toca ya, déjame que un sitio de Goitz, porque como no sabía si ibas a hacer conclusiones, pues las he hecho yo. Ah, fenomenal, muy bien. Y así ya que escucho, pues ya apunto, ¿no? Entonces entiendo algo, esto es ingeniería financiera. Conclusiones de la mesa, si me permites, tocaya, porque me ha parecido muy interesante ver cómo el drama familiar ha conseguido sacar algo bueno, ¿no? No estáis aquí hoy, en parte, por un drama familiar, sobre todo Antonio y Gorka, ¿no? Y cómo eso os ha hecho echar para adelante con el business, con el negocio, trabajar como mulas, aprender, como decía Gorka, desde abajo, para lo cual también es muy importante la formación, que comentaba Egoitz. De la comunicación. Sí, y que el relevo generacional es posible a pesar de ser vasco, como decía Egoitz, que es más difícil en el País Vasco por aquello de que no dejan ahí el agur, nada, ahí agarran para siempre, pero que es fundamental. Y comentabais
que tiene que ser natural, que tiene que tener unos requisitos y que a pesar de todo dice que lo raro es que salga bien, ¿eh? Pero que es posible, que estáis juntos, que es posible. Y he visto que además, no sé si os habéis dado cuenta, querido público, que en el éxito de nuestros invitados de hoy hay mucha mujer detrás. Una abuela fundadora, una hermana que le doblaba las ventas. No es por barrer para adentro, Elena, pero las mujeres... Hombre, algo tendremos que ver, ¿no? Son muy importantes. Algo Así tendremos que y dar gracias a una mujer que ha moderado esta fantástica mesa redonda, que es Gracias, Elena, porque Elena. como decía Egoitz, además los idiomas son importantes. Ella habla 7 idiomas, aparte de todo lo demás. Así que un aplauso para Gorka, Antonio, Egoitz y Gracias, Elena. Elena. Gracias.